Arratsaldeon eta ongietorriak gaurko hitzaldi honetara. Hitzaldi hau guretzat benetan interesgarria da eta gogoa genuken lanean hasi zinenetik pixka bat gehiago ezartzeko proiektua. Goieki izan genuen geure artean orain dela 3 aste. Goieki duela 25 urte sortu zen geure baiaran. Eta Goiekiren eraginez duela urtetardi sortu zen Goierri Bale. Eta Goierri Bale elkartzen ditu enpresa pila bat baiarakoak, aliantza bada, 60 enpresatik gora, 3.000 milioi saltzen dituenak, 42.000 langile mundu guztian, 19 herrialdeetan eta beste datu guztiak emango dizkizuen. Baina niretzat inportantena da ikustea eta gaur egun elkarrekin lan egiteko gai gerala. Eta horrelako lehiakortasun handia dagoen gizarte honetan, elkarrekin kolaboratuz ere gauza asko egin daitezkeela. Eta nik uste hori da balore bat baiarantan egon dana eta horrentxe indartzen joango dana. Eta guzti honetaz hitz egiteko ditugu bertan Goierri Baleiko zuzendaritza taldeko kideak direnak, alde batetik daukagu Jose Luis Pérez, orkrikoa, daukagu Aitor Rimaz kafekoa eta Jose Mari Flores argikoa. Eta euren esku uzten dut, pixka bat ezartzea, bukaeran izango dugu 3 galdera egiteko aukera, eta gogoratu arazi, eurek esango badizu ere bukaeran, hemen daukagula erakusketa ikusi ahal izateko, euren berri gehiago izateko. Eskerrik asko izateatio eta zuen aitzat. Bueno, arratsaldeon, Bueno, lo primero, agradeceros que estéis aquí, porque pues, con el día que hace, la verdad es que invita a estar fuera más que dentro. Y nada, pues trataremos de ir liviano, no aburrirlos a nadie. Y entre Aitor Rimaz, José Mari y yo mismo, pues trataremos de, por lo menos el objetivo cuál es, ¿no? Que entendamos y sepamos qué es Goierri Bale. Seguramente hemos oído en prensa, incluso a veces en la tele salimos, ¿no? Pero, bueno, ¿y qué hacemos? ¿Qué son estos? ¿De dónde han salido? ¿No? Bueno, pues la idea sería, el objetivo es que cuando salgamos, por lo menos intentar que tengáis una idea más o menos clara de qué es Goierri Bale. Bueno, pues para ello, bueno, la presentación la vamos a hacer en tres partes, además como veis la vamos a repartir entre los tres. Una introducción cortita, que además veremos un vídeo de unos 7 minutos, en el que hablaremos de la situación económica de Goierri y Goieki. No se puede entender Goierri Bale sin lo que es la comarca de Goierri y Goieki. Entonces iremos más o menos detonando un poco el camino que hemos seguido para llegar a crear la asociación Goierri Bale. Veremos la historia, además en 3 periodos, como tenemos aquí, veremos por aquí, 3 periodos que marcan un poco el camino hasta hoy, de lo que es el embrión y el nacimiento de la asociación, y luego veremos un poco el futuro también, ¿no? Pues qué es lo que pretendemos hacer en la asociación. En cualquier momento, en vez de esperar al final, si tenéis cualquier pregunta, me paráis tranquilamente. Nos vamos preguntando, vamos aclarando. Me habéis comentado, ¿no? Algunos números que teníamos por aquí. Básicamente, pues lo tenemos en 18 municipios, en la comarca del Goierri, 45.000 habitantes. Bueno, pues no somos una comarca grande comparativamente, pero muy dinámica, ¿no? Un dato importante que marca también lo que es la asociación, el 50% del empleo de la comarca es industrial, y eso pues no se da en todos los sitios, ¿vale? Eso es un dato importante. Una tasa de desempleo relativamente, bueno, se pone baja, para que esté sin trabajo pues sigue siendo alta, pero comparativamente con otras áreas es una tasa de desempleo baja, y en parte también tiene su razón de ser todo el área industrial que tenemos en la comarca, entre otras cosas. 220 pymes, pequeñas empresas, y 18 empresas tractoras. Vale, un poquito el primer contexto año 2018 de lo que es la comarca del Goierri. Hay que tener más o menos la idea de esto para entender luego lo que es la asociación. Y lo que decíamos, tampoco se puede entender Goierri Bale sin ir atrás y entender y ver qué es Goieki. Goieki es la Agencia de Desarrollo Comarcal, en la que están los 18 ayuntamientos de la comarca. ¿Vale? Como hace una semana o dos, Iker, gerente de Goieki, ya dio una charla de lo que es Goieki aquí mismo,
no vamos a entrar. Lo que sí vamos a hacer es, ponemos el vídeo que se hizo para la inauguración del edificio nuevo, el New Business Factory, y bueno, pues vamos a ver un poquito lo que es el inicio, la historia y la evolución de lo que es Goyeki. Vale. Avanzo, Etendik ez duen ibilbidea, egunez egun osatzen dena, erronkei aurre eginaz, indarrak batuz, konpromesuz, etorkizuna irudikatuz. Hala hasi zen Goyekiren ibilbidea duela 25 urte baino lehenago. Jarroigarreko hamarkadan, Goyerik jasotzen krisiaren ekonomikoa guzti larri izan zen. Goyerik sekula ezagutu gabeko egoera bat bizi izan zuen, 3.000 lanpostu baino gehiago galdu ziren eta langabezia tasa 25%koa zen. Krisi larri hori, zaion bideko lanbide eskolaren barne krisiaren. Idea izan, Goyeriko udalak parte hartzea fundazio batean eskola hori zuzentzeko. 1996 urtean Goierriko herrien ekintza fundazioa sortu zuten Goierriko udalerri guztiek eta enpresek. Bailarako enpresa guztiak banaka bisitatzen hasi ginen, eta gehien bat enpresa txikiak. Diagnostiko txiki bat ateratzen genuen eta gero laguntzen saiatzeko asmoa zen. 1992 urtean eskualdeko plan estrategikoa eratu zen. Gino horretan, eta hezkuntza bideratu ikusi zen, bai estrategiko horren ondorioz, beste agentzi bat, beste elkarte bat sortzea, desarrollo sozioekonomiko orokorrak komarkan zabaltzeko. Goyeki, 18 udal elkartuta eta beraien konpromisotik Bailararen garapenaren zerbitzua eta Goierriko etorkizuna eraikitzeko sortutako tresna bat da. Udalen konpromisoa ezinbestekoa da, ez da horrela nahikoa, eta hori ezaugarria azpimarratuko dituzte. Batetik, erakunde publiko eta Bailararekin konprometutako eragile pribatu eta enpresetako personen arteko elkarlana eguneroko lan eredu izatea, eta bestetik kalitatezko enplegua eta aberastasuna sortzen duen jarduera ekonomikoa babestea, laguntzea, bultzatzea eta hori lehenesten. Lantalde txiki eta dinamikoa gara, oso orekatuak, 6 langile finko, betidanik, eta gero 7-8 langile kontratatzen diana, programa edo proiektu desberdinean. Langile guztiak erabat konprometituta gaude eskualdearen garapenarekin eta beti etorkizunera dire. Plan estrategikoak markatzen dituen helburuak aurrera eramatzen. Industriaren aldeko apustu nagusia nabarmentzen bada ere, hainbat arlotan egituratzen da Goyeki. Ingurumen eta gizarte arloak ere etengabe jorratzen dira proiektu desberdinen bidez. Urte asko pasa ondoren enpresai laguntzen, 2008 urtean konturatu ginen, banaka funtzionatzea horrek ez zaukala etorkizun bideak. Orduan, denon artean erabatek duen elkarlanen azten. Lehiakortasun diagnostikoa garatu genuen, non pyme eta traktoren arteko ezberdintasunak oztopo izan beharren indargune bat bihurtzeak zen helburu. Hortik atera genduen lehenengo pyme foroa, eta horren ondoren traktorei deitu eta traktorekin lehenengo foroa antolatu genuen. Horra ziren pixka bat, non pyme eta traktoren arteko lankidetza sarea dinamizatzen, eta berretxiko hori zen, behetik gora eta zen. Goierriko industria babestea, bultzatzea eta dinamizatzea izan da, eta da, Goyetiko industria arloaren egiteko nagusia, lehiakortasuna iparra hartuta. Gauza asko ikasi ditugu bidezarekin, alde batetik elkar ezagutzen,
elkar baloratzen, elkar konplementatzen. Esango nuke baita ere goierritasun nortasuna ateratzen, eta azken finean familia hori bat izaten, eta geure laguntza egin bihurtzen ez, eta hau da goierritan. Goiekiko enpresa ekimen berrientzako zerbitzua 1985 urtean sortu zen, negozio ideia bat duten ekintzaileei haien enpresa proiektua gauzatzen laguntzeko. Goiekitik eskaintzen ditugu zerbitzuen artean, alde batetik negozio ideatik abiatuta enpresa martxan jarri bitarteko prozesu guztian zehar, laguntza eta aholkularitza ematea. Horretarako, bideragarritasun plan batean erabiltzen dira. Bestalde, goiekik eskaintzen duen kokapena egongo litzake. Eta azkenik, enpresa ekimen berrien lehiaketa egongo litzake. Helburua, ekintzailearen ideia sustatzea eta urteko enpresa ekimen honena saritzea izan dute. 25 urte ematzitzaien hasiera Goierriko industria turistikoari, Euskalduntzik eta Zorte momentuarako baita turismoa bultzatzea adostu zen, horren ondorioz 2000 urtean goiko sortzena Goierriko turismo agentzia, ekimen publiko eta pribatu osatzen dituena, 80 enpresa tarteko. Goierriren eskaintza turistikoa 3 zutabe nagusitan oinarritzen da. Gastronomia, natura eta kultura. Gaur egun, iturren 3 langildo nagusienak, lehiakortasuna, produktu turistikoen sorrera eta promozioa eta komertzializazioa lirateke. 2015 urtean Europar Komisioak sailaren bidez Europako destino jasangarri bezala aitortu zuen Goierrik. 25 urte hauetan, Goierrik erakutsi du eragile ezberdinen arteko elkarlanak fruituak ematen dituela. Hau da gure bidea, ekin eta egin. Por eso se lo pasan normalmente, ¿eh? Etenik ez duen ibilbidea. Hola, ya está. Bueno, pues ese es el vídeo que se utilizó también en lo que es la inauguración del edificio de Goieki, de nuevo, que está en el polo de Ordizia. La verdad es que es un vídeo bonito porque además muestra todo el trabajo que se ha hecho en la comarca, que muchas veces es un trabajo que no se ve, pero habéis visto que hay mucha gente detrás, desde hace muchos años, alguno ya ve por aquí también, ¿no? Y Goierri Valley pues no es más que otro hito más en ese proceso, en ese trabajo de gente que se involucra en la comarca, ¿eh? Entonces, bueno, la verdad que el vídeo me gustó mucho cuando lo presentaron, ¿eh? Bueno, pues avanzamos. Vamos a entrar en la siguiente parte de la presentación, en que vamos a ver la evolución de lo que es el trabajo básicamente de Goieki, que empieza ahí en el 2008, ¿no? Goieki ya está hecho hasta el día de hoy, en el que ya en el tercer periodo que vemos aquí, 17-19, se crea Goierri Valley, ¿vale? Entonces, Goierri Valley es un hito más de algo que viene de atrás. Entonces, lo que queríamos también era, bueno, que vierais de dónde viene Goierri Valley, por qué nace, qué reflexiones teníamos en la comarca, y en ese sentido, pues, lo que voy a hacer es le paso la palabra a José Mari, para que nos explique un poquito el proceso. Chaldeón. Bueno, Goierri, nos vamos a colocar en el año 2008 para entender un poco cómo se gestó Goierri Valley. Ahí salió una crisis que a las pymes nos sacude a todas y fuerte. Entonces estábamos todos muy acostumbrados a que nos comprasen, directamente nos compraban, vendíamos y a trabajar, a producir, bueno, a producir, a hacer, etc. De repente viene la crisis y ya no nos compran, tenemos que salir a vender. ¿A dónde vamos? Y todos salíamos de nuestras pequeñas empresas, porque somos pequeños. La media creo que es
empresa y fuera hacía un frío de narices. ¿A dónde voy? ¿A dónde voy? El único que me mataba con el que yo algo intento hacer era oye. Y bueno, allí me pusiste un poquito nervioso. Me lo pusiste un rato esto. En el diagnóstico que se hizo en la comarca, se vio que la debilidad estaba en que no había ninguna relación entre pymes y tractoras, ni entre pymes y pymes, ni entre tractoras y tractoras. Entonces se puso como objetivo el proyecto por ese lado. Entonces nos llamaron a todas las pymes, fuimos 97 allí, y claro, ¿por qué ese éxito? Llama Goyetti y van 97. ¿Por qué? Porque estábamos todos consagrados en un globalismo. Así nos dan algo. Entonces, bueno, de ahí sale el primer foro, y ese foro, de ese foro son 17 empresas. A los 6 meses surge otro foro. ¿Por qué? Porque había necesidad. Surge otro foro y eran 11 empresas. Luego al año, otro foro, bueno, 7. O sea, 3 foros en una comarca como Goyetti, 3 foros diferentes de pymes, de trabajar, de colaborar. Algo, un éxito. Luego ya se juntaron las pymes en un foro común y se veía que había que hacer algo, pero solas no podían. Y entonces surgió, a mí me gusta mucho este dibujito que nos ha acompañado en todos estos años, porque se ponéis aquí en el marketing, seguramente expresa la situación que hay hoy. Hay un foro de empresas, un foro de tractoras, Goyetti Valley, que lo han nosotros. Entonces, vale, nos juntábamos, ¿no? Los libros. Juntábamos las pymes y había cultura de vieja escuela. Entre nosotras había recelos. Había talleres de mecanizado, había carrerías, eran competencias entre ellas, había recelos. Íbamos a Goyetti porque buscábamos ser una solución, pero con ese recelo, ¿cómo vamos a colaborar? Si está en competencia ahí. Entonces, todo este 2008-2011 se trabajó, fue difícil trabajar, pero se avanzó mucho en el tema de la colaboración y de aceptar. Yo puedo estar hablando con mi competencia y aseguro que hay cosas que podemos hacer juntos y nos hacen mejores. Entonces, toda esa necesidad que había en esos años de juntarnos y el conseguir pasar esos recelos, superarlos, ya nos llevó a esta segunda fase. Una segunda fase en la que ya se trabaja. Si en la primera era de necesidad, en la segunda ya se trabaja. Ya se empieza a trabajar más, se empiezan a gestionar proyectos, se generan empresas, las tractoras nos empiezan a dar proyectos, empezamos a trabajar, empiezan a salir algún proyecto adelante, las tractoras empiezan a creer en nosotros, muy importante, porque ese sacar esos proyectos adelante ayuda a que ellas se sumen, porque la gran falta que teníamos nosotros estábamos allí y mucha gente entendía el foro pymes como ir allí y a echar mis mierdas, mi expresión, con los clientes, con los tractores, y había que meter ese malentendido, ¿no? Aquí se viene a colaborar y que y si nos ganamos la confianza de las tractoras, igual empiezan a colaborar con nosotros. Entonces fue un proceso, toda esta segunda fase fue un trabajar, se creó una marca nueva de proyecto bastante. El que es
Goyerri, entonces existían, o sea, fijaros, éramos las pequeñas. Éramos las pequeñas intentando hacer algo un montón de años, trabajando, pero éramos las pequeñas. Hacíamos proyectos, algunos salían mejor, otros peor, salimos al mundo por primera vez, empezó la cultura a México, a ferias internacionales de su contratación, no sé, empresas de 4 o 5 personas que pudieran ir con un representante a una feria en París, en su contratación, pues ya se habló. Eso no estaba en 2008, a la de una empresa de 5 personas no estaba. Que se empiezan a hacer cosas. Se avanzaba, las 24 proyectos para tractoras, ahí se incide en ello porque programamos la confianza de las tractoras fue clave para que esto saliera adelante. Vale, y llegamos al final de esa segunda fase, al principio de la primera, y nos paramos. Hubo que hacer un periodo de reflexión, porque dependíamos mucho de las ayudas públicas, los proyectos nos convertíamos, eran muy gordos, había mucho dinero, las ayudas conseguidas eran un horror, era difícil, no había una sistemática de trabajo, no estábamos ordenados, éramos un poquito trabajando, improvisando, no estábamos bien, en definitiva no estábamos bien organizados. Y ya empezó a salir toda sonar que nos teníamos que organizar ya como una estructura. Algo que daba mucho miedo, pues tiene que tener estructura, tiene que tener un plan estratégico, tiene que tener un plan de gestión, somos empresarios y sabemos cómo funcionan las cosas, pues tiene que estar dotada de lo que tiene una empresa. Entonces, como estábamos, pues no podíamos funcionar. Entonces es cuando ya decidimos darle el paso que teníamos que darle a nuestra relación. Nos juntamos con la ayuda de una asesoría, bien asesorados, nos juntamos las empresas, las pymes que más solíamos participar en todos esos años y las tractoras, por su lado, nos juntamos y ahora para contaros que voy a arribar paso el resto de las horas. Gracias. Bueno, pues como veis, lo que es todavía no la asociación, sino en la comarca, pues ya veis que además aparece que un año fatídico, ¿no? En 2008, un año en el que no solamente la crisis financiera mundial, sino la crisis de la burbuja inmobiliaria se revienta en lo que es el mercado en España, sobre todo en España, ¿no? Entonces, pues la necesidad de hacer también que las empresas empiecen a querer estar, a querer juntarse. Goyecki está queriendo también apoyar y ayudar, y en ese sentido, bueno, pues aquí hay una especie de pequeño embrión que la necesidad pues hace, pues ahí un poquito se empieza a hablar. Hay un periodo de estar, de tratar de hacer algunos foros, de juntar a la gente, de ver qué podemos hacer, de ayudarme, de tengo que salir a vender, ahora ya no me compran, bueno, pues un periodo que a veces pues, las cosas cuando se complican también es cuando nos revuelve y empezamos a hacer cosas distintas, que si no tampoco las haríamos, ¿no? Bien, se crean algunos foros de Goyerri, Basque Country, un intento también de ir consolidando eso, pero se veía que faltaba algo más, ¿no? Luego veremos con los números el estado social de examen que supone. Se veía que faltaba, como decíamos a Mario, no una estructura de gente, porque la asociación no tiene estructura, realmente se vale de Goyerri, pero sí algo que sea más continuado, más pensado, más trabajando entre tractoras, entre pymes, con un plan, con una idea, con unos retos, ¿no? Que los veremos luego. Bueno, y de ahí surge la idea de crear una asociación que además nos va a permitir poder tener subvenciones.
cosa que antes cada uno independientemente pues era más complejo, era más complicado. Y en el fondo, pues aquí el dinero hace que las cosas se puedan mover. Y si tienes algún presupuesto, puedes hacer cosas, puedes dinamizar cosas, ¿vale? Entonces, bueno, pues llegamos al momento ya en el que la asociación se crea, o está ahí en el momento de crearse. Y empezamos a hablar para qué estamos, cuál es la visión de la asociación, ¿no? ¿Qué queremos ser como asociación? Bueno, pues en el fondo queremos ser motor de transformación industrial de la comarca del Gobierno. Porque la asociación es básicamente industrial. Somos una comarca industrial, 50% del empleo, como decíamos, es en la industria y metalmecánica, básicamente. Entonces, bueno, pues esa es la visión. Ser Goierri Valley, transformar la comarca bueno, para que nos haga ser mejores y más competitivos. ¿Vale? ¿Cuál es el objetivo? Lo veis. No voy a leer. Básicamente lo que está en negrita yo creo que nos da el resumen, pero es promocionar el desarrollo industrial de la comarca del Gobierno. Somos industriales y la vocación de la asociación es trabajar por la industria. ¿Cómo? No está en negrita, pero queremos fomentar la colaboración entre las empresas. Que haya algo estructurado que nos ayude a colaborar entre nosotros. Colaboración también entre empresas y entidades públicas, o sea, público-privado, creemos que es muy importante. Tenemos que ir viendo ámbitos que toquen a la competitividad, al futuro también. Diversificar productos, diversificar mercados, innovación tecnológica, no tecnológica, también hay innovación no tecnológica, y formación. Normalmente las empresas tractoras, las grandes, esto lo tienen bastante más desarrollado, tienen presupuesto, pero a las pequeñas les cuesta más, a veces están más en el día a día. Entonces la asociación también, una carga importante del trabajo es cómo ayudamos a las pymes. También las tractoras, pero es más difícil. Las tractoras tienen ya su propia estructura para trabajar todo esto. Bueno, iniciamos un proceso de trabajo entre todos, hacemos distintos foros y al final lo que hemos visto, visión, misión, valores, al final salen de los trabajos de los propios miembros de la asociación. Y bueno, pues, ejemplos de ámbitos de trabajo que hicimos, sin más. Bien, ¿qué somos? A veces es bueno saber qué somos y qué no somos. Bueno, al final lo que queremos ser un parque industrial completo, es decir, ha conectado José Marino, que también hemos ido a ferias. Pues no es lo mismo que una empresa pequeñita de 10 trabajadores vaya a una feria a Alemania sola con su nombre, o que vaya bajo un paraguas de Goierri Valley, donde hay 45.000 trabajadores, 3.000 millones de facturación, no te hago solamente una pieza mecanizada, sino te hago un conjunto entre yo y otra empresa. Bueno, eso nos ayuda a poder vender mejor. Entonces, es lo que buscamos, ser un integrador o una asociación que oferte, no una asociación, pero que globalice un poquito todo el conocimiento que hay en la comarca en un producto de mayor valor añadido. Bueno, y lo que decíamos, ofrecemos al final soluciones integrales, que es lo que queríamos buscar. Más allá del producto que vende cada uno, que eso es importante y tiene que seguir siendo así. Bien, seguimos. Vale, hablamos de valores, ya lo he ido comentando. Bueno, pues en el fondo queremos compartir conocimiento, queremos que entre las empresas nos ayudemos, colaboremos, seamos capaces de hacer proyectos conjuntos, que esos proyectos nos hagan de la comarca, que se queden aquí, y para eso también lo que necesitamos es que tanto las tractoras como las pymes vayamos desarrollándolos juntos. No puedes tener unas tractoras totalmente internacionalizadas, vendiendo en todo el mundo, compitiendo en todo el mundo con la última tecnología, y luego tener unas pymes, que no son todas, hay muy buenas también, pero otras pymes que se descuelguen de todo ese proceso tecnológico. Y realmente el gap que te queda es muy amplio y no puede ser progresivo. Entonces, bueno, ¿cómo hacemos que no sea grande y que podamos trabajar juntos y podamos tener empresas que nos puedan afectar desde la comarca? Y no sé si os habéis fijado, pero esto me queda un minutito. Este es el logo de la asociación. Y el logo, esto cuando lo explicaron los de marketing, bueno, la verdad es que cuando te lo dicen, dices, bueno, pues es así, ¿no? Pero vamos, bueno, imaginación tienen, ¿no? Pero en el fondo, lo que representa el logo de la asociación, somos una
una comarca metalmecánica, bueno, pues el metal tiene átomos, ¿no? Tiene átomos, bueno, pues unos más grandes, otros más pequeños. Esto representa, puede ser un metal, ¿no? Que somos una empresa industrial que trabajamos en metal, pero también representa círculos grandes, pueden ser empresas tractoras, círculos pequeños pueden ser pymes, empresas pequeñas, juntas, trabajando en colaboración. Y la G, pues un poquito lo que es el Goierri Valley, y el verde también, pues bueno, pues estamos en una zona verde que nos gusta a todos además. Bueno, simplemente como chascarrillo. Esto luego podéis, pokeando podéis estudiar de que sabéis de qué es esto. Bien, vamos a hablar también de los retos que tenemos. Hemos hablado un poquito de dónde viene la asociación, ¿no? Básicamente viene de todo el trabajo que se ha hecho durante muchos años en la comarca, sobre todo canalizado por lo que es Goyeki, cómo llegamos a hacer la asociación. Queremos ser una asociación que trabajemos juntos, tractoras y pymes, que podamos colaborar, que podamos tener proyectos aquí, ¿no? Que podamos tener proveedores de la comarca, que tengamos empresas tractoras y pymes punteras, ¿no? Y en ese sentido, pues que no tengamos que irnos de la comarca a trabajar, que podamos tener trabajo aquí y además trabajo de calidad, ¿no? Bueno, pues dicho esto, ¿cuáles son los retos que tenemos? Pues le paso la palabra a Aitor y nos vas a comentar qué retos, en qué andamos. Vamos a empezar por un ejercicio, ¿vale? Para intentar explicar, para que se entienda mejor esto que estamos explicando de qué hemos hecho, muy visual, ¿vale? Algunos de vosotros cuando habéis entrado os han dejado unas picitas, ¿vale? Norbait baduke pala bat, eskabadora baten pala izan daitekeena? Pala naranja bat, txiki xamarra. Bai, ikutunea mesedez. Eta beste batek baduke mekanismo bat, izan daiteken eskabadoran mekanismo bat, ola beso artikulatu bat, bi pieza naranja artikulatu bat, etorri ikutu. Eta norbait badauke txasis bat, kamion baten txasisa izan daitekeena, gogina, etorri ikutu. Eta beste batek badauke bolketea izan daitekeena, horia. Bolkete bat, bai, uste bolketea da. Eta norbait badauke kamion baten estruktura erruedakin izan daitekeena, grisa. Bai. Eta oruga errueda gomazko daukien eskabadora baten basea izan daitekeena, etorri ikutu. Eta norbait badauke plataforma base bat giratzen dona, grisa eta garate. Eta badauke norbaitek zerbait azten ezen. Bai, hoi da, kabina gura, mesedez, bai. Eta beste piezaren bat badago hortik, azten nahi zaitela. ¿Hay alguna pieza más que viene por ahí? Vale, pues vamos a hacer un ejercicio. Imaginaos, aquí hay representantes de pequeñas empresas, de empresas tractoras. Eta nik eskatzen baizuet eskabadora bat, norbait badauke eskabadora bat? Inorrek ez dauke. Eta orain esaten badegu, eta Iñaki, zuk horren gainen jartzen badegu plataforma giratorioan, are daukena gainen montatzen badegu, laguntza pixka batekin, baina lortu dugu. Eta hori kabina bat montatzen badegu, eskabadora baten kabina izan daitekena, ja forma hartzen nahi da. Eta hori artikulazioa jartzen badegu, eta artikulazio hori pala jartzen badegu, hori eskabadora nantza dauke. Eta esan diogun base grisari kamionaren txasisa montatzen badegu, Oye, ¿puedo hablar? Sí. No te quiero chapar el ejemplo, pero es para decirte que Urias se cerró hace bastante, ya hacían excavadoras y se cerró y no pudieron. El grupo cooperativo hizo todo lo que pudo, pero se tuvo que cerrar. Entonces,
igual el ejemplo tenía que haber sido más... Bueno, ha sido más tranquilo. lo que teníamos, con lo que teníamos, Siento fastidiarte el ejemplo. Montatzen dugu txasisa, karkasari, eta ez eta buketea, bueno, horixe da. Visualki, Goierri Bali. Al margen de que el ejemplo pueda haber sido apropiado o no apropiado, básicamente es el mensaje. El que distintas empresas que tengamos cada uno nuestro producto, nuestro servicio, que nos podamos unir y podamos generar, proporcionar valor añadido más allá de lo que podamos generar cada uno de nosotros. Sumar, ¿vale? Es que hay casco, Adibide, ariketa horrekin pixka bat grafikoago ikusi ondoren, jarraitzen dugu zeintzuk dian beratuko. Jose Mari eta Jose Luisek aipatu diguten bezala, azkenen honekin, elkarte honekin zer bilatzen dugu. Alde batetik, interkolaborazioa edo kolaborazio hori sendotzea. Interkooperazioa, handiak eta txikiak, txikiak eta txikiak, ertainak eta txikiak, ertainak eta handiak. Lankidetza sarea baita handien artean ere. Orain arte, handiak ikusten geha, bakoitze bere sektorean gaude, eta zergatik elkarrekin ezin dezakegu lan hain. Eta zergatik ezin dezakegu elkarrekin batu. Nik Txina jo nahi baldin badet eta beste bat Txinan baldin badago, zergatik ez naiz bere gan apoiatu behar Txinara joteko. Edo nik baldin badauket behar bat beste batek konponduta dagoena, igual laguntzen dit. Azkenen hori da. Eta hori bigarrena. Hirugarrena, nola ez, pimea edo enpresa txiki eta ertainen sarea hori sendotu, indartu. Azkenen helburua eskualdea Goierri, garatu, evoluzio bat eman eta garatzen jarraitu, hirugarrena. Hori egia erronka nagusinak dauzkeunak markatuta. Hala adostu zen, 2016-2017 indako revisioetan. Eta aldi berean, zeharkako beste bi erronka. Alde batetik, markari, Goierri Bali markari, notorietatea, ezagutza, divulgazioa eman. Zertako? Elkarte bezala batzen joan gaitezen, batzen eta zabaltzen joan gaitezen. Eta beste bat zeharkakoa baita, zerbitzu gehigarriak. Asoziazio bezala, oantxe Jose Luis esaten izan. Enpresa txiki batzuk, ez da, bete baliabiderik planteatzeko hizkuntza formazio bat, edo beste bateko edo informazio, edo zerbitzuak, edo langilei, edo finantziazioa zailago dauketen. Elkarteak bilatzen dena da hori landu erreztu. 5 erronka nagusinak horiek. Eta esaten dut, struktura bezala ez, baina antolakuntza bai, elkarteak antolakuntza dauka. Eta antolakuntza dira oinarrituta foroetan. Duela 11 urte 2008an hasi ziren foroak, foro pini horiek, Jose Marik esplikatu duen bezala, lehenengo foro bat, handik segi baita beste bat, hori modu antolatu baten, foro bat enpresa txiki eta ertainena, pimeena, eta beste foro bat traktorena. Urtean bitan elkartzen geha, 6 hilabeten behin, eta hori da, laniko entornoa pixka bat hori da. Hor ateratzen bideak, hor ateratzen die beharrak, hor balio onartzen die, eta azkenen laniko oinarria hori da, elkartearen oinarria hori da azkenen enpresa. Eta gora da, zuzendaritza batzorde bat, osatzen duguna enpresa ezberdinek, zuzendaritza Jose Luis da zuzendari bezala, o presidente bezala baitatu, Iker Oiekiko zuzendaria sekretario bezala, Alazine guneko ordezkaria tesorera bezala, eta gauden lagunkan. Bai Arrietik Jose Mari, Ogeitik Jose Agustin, Kafetik Minau eta Botillion da. Azkenen da, hilabetetak diro, 3 hilabeten 2 aldiz elkartzen geha, lantzen ditugu, alik eta seriotasun gehienarekin, indikadore dauzkeu, gestio plan bat daukeu, jarrepen bat ematen dugu, alik eta modu ordenatuenen profesionalenean, albaldin bada, zergatik horrek sinesgarritasuna ematen duelako eta konfidantza ematen duelako. Azkenen, ze aportatzen diogu enpresa bati, 10 pertsonakoa nahiko lan dauke bere egunerokoan
gidatze hori, ez? Gidatze prozesu hortan lantzen saiatzen. Bale, eta erronka horiei nola erantzun eman, zertan geratzen diren erronka horiek, hemen zerrenda bat proiektuna. Ez nire jongo banan asko sakontzen, baina idea bat eduki dezazuen interkooperazio sarea. Gero sakonduko dugun win-win, beste bat munduan, misioak, Mexikora edo Txilera misioak, gosari aurkezpenak, gure artean ezagutzeko. Ordura ordeniko aurkezpentxo bat, enpresa bakoitzekoa, 2 hilabeten behin. Ezagutzen juteko, eta azkenen hau da, sare bat osatu eta konfiantza eta ezagutza maila. Ordezkarien datu basea. Ez dezagun jakiteko 20koa zein den ordezkaria, ez dena dein aneren gana joan. Euki dezagun kontaktua zuzenen, ez? Lankidetza sarea, berdin, traktora eta traktorea arteko lankidetza hori ezagutu gaitezen ez bakarrik Jose Luis dani edo Jon eta ni edo ez dakit zein eta enpresako ordezkariak, baizik eta maila ezberdinetan ezagutu gaitezen eta kolaboratu dezagun. Batez ere hirugarren erronka, enpresa txiki eta ertainak indarritzea. Nola? Proiektu ezberdinak ateratzen ari dira, bat impacto komerzial pymes, dala enpresa konkretu batzuei komertzialki garatzen joan daitezen, beraien estrategia komertziala garatzen joan dadin eta sendoagoa izan dezaten laguntza bat eman eta jarraipen bat segmentu bat eman. Pymes Link, Link kontzeptu guzti efizientzia da bilatu, antena, industria 4.0a, smart mobility, proiektu ezberdinak, bai? Eta gero, ikusgarritasun eta notorietatea, azkenen da, marka posizionatzea zer dago Erribale, ezagutaraztea, juten gainen feria eta ezagutu gaitzaten, eta guzti. Eta balio erantziko zerbitzuak, ezberdinak, bai? Proiektu ilusion, gero aipatuko dugu, pixka detailean, esango dezu, proiektu ilusion, ze politia da, baina ze ondo sonatzen duen, behar zerretan, bai? Formazioa, diru laguntzen kudeaketa, proiektik bideratzen dienak, edo goiari balitik bideratzen dienak, inbertsoren maila, finantziazio beharra bali mauken horretik finantziazio hori lortzen saiatu, eta balio erantzizko zerbitzuak. Saiatzen egia, autoalokairuko konpainin batek laguntza bat eman dizaguken eta goiaria ekarri dezakegu. Holako gauza txikik, azkenen hau da, katalizadore bat, olako txispa txikiek, otako batek, aprenditzen duen edo suhartzen dut. Eta orain, ezaguritzeko 3 proiektu ezberdinetako deskerapen txikitxo bat. 3 horietatik 2 win-win lehenengoa 2018ko iazko proiektu estrella edo 17 bukaeran eta 18an, batez ere, elkarte honi garapena eta notoriedadea eta gure artean baita ere, emaitzak ematen laguntzeko oinarri nagusienetakoa, bai? Eta hau ze izan zen, ekimen bat, gu traktorak edo handiak, komiarteko handiak, gure ezagutza plan estrategikoa zabaldu, nola kanalen iriki, eta elkarteko beste bidei erakutsi guk zein zena gure estrategia dago, bale? Nola lau fase kantonatu zen, lehenengo fasea zen, topatu ditzagun enpresak prest daudenak proiektu honetan sartzeko. Eta aukeratu zian, traktoran artean 6 enpresa, bakoitza sektore ezberdinekoa, zeuden Ampo, Indar, Ampo balgulak, Indar energiaren inguruan, Orkli, Irizar, Indar eta KAF. AGH barkatu Indar berbikatu eta AGH, 6 enpresa ezberdin. Bakoitza, sektore bakoitzakoa, eta gero aukeratu zian txiki edo ertainetatik, handi horietako 3 hornitzaile, handi horietako bakoitzaren 3 hornitzaile zeuzken taldetxo bat, 12 enpresa. Eta traktor horietako bakoitzak zeuken aurkezpen bat martzon, bat imazan beretxen, eta gehienok norbere enpresa egin du, eta aurkeztu martzon, bere sektorearen etorkizuneko ikuspegia, plan estrategikoa, o gestio plana 3 urtera begira, eta nola ikusten zituen bere hornintzaiek. Zan pixka bat irikitzea, eta esan, nire sektoren hau da etorkizune, hau da nire gestio plana, nire estrategia etorkizuna begira, eta nire hornintzaiek gabezia edo fortaleza gure dauzkete.
Eta hortik emaitza batzuk ateratzen. Eta emaitza horiek, izan zian, enpresa txiki eta traktora artean proiektu kolaborazio posible 3 atera dira. Hiru enpresa traktorak proposatu dituzte proiektu beharrak. Beraien beharrak, ea oportunidade izan daitezken enpresa txikire ematen zen. Baita atera dira, PYME eta PYME arteko kolaborazio posibleak, eta ateratzen nahi dira. Eta gero beste 3 proiektu identifikatu ziren, enpresa txikien fortalezimendu edo indartzeko prozesu horretan lagundu zezaketenak. Aurretik aipatu ditugun, impacto link komertziko... Impacto komertzial PYMES, PYME-etako komertzia egitura, estruktura eta estrategia komertziala garatzea, PYMES Link, aipatu duguna, eta ilusioen proiektua, gero aipatuko duguna. Emaitzak ikusten dezu, oso interesantak izan dira, hori de emaitza, lehenengo emaitza zen, gela berdinean eukitzea, kompetentzia izan daitezkenak, zeuden GH eta JASA egitez, egon zitzezken. Elkarteko bati behin baino goetan entzun diot, un bar es un bar, pero 2 bares ya es una zona de bares, esaten do elkarteko batek. Eta nada, azkenen, hori da, azkenen bat gehi bat, 2 baino goi izan daitezela, hori da helburu. Hori proiektu bat, win-win. Beste bat, elkar ezagutzen esan dugu. Lehenengoa zen interkooperazio sarekoa, hau da, lankidetza erronkari nola erantzun, eta lankidetza zen, elkar ezagutu gaitezen gehiago enpresa handiak. Badakigu, nik badakite indar zerta dedikatzen den gutxi gora bera, nagoetek kaf jakingo zerta dedikatzen den, baina igual pertsonak ez gain beste ezagutzen, eta pertsonan arteko erlazio hori beharrezkoa da, evoluzionatzen jarraitzeko eta sumatzen joteko. Eta honekin retomatu zen edo rekuperatu zen duela gote desente martxan jarri zen, bere garaien martxan jarri zen aktibidade bat, zala foro bat, garai baten sortu zen Recursos Humanoseko foro bat, orain intentzioa da 4 foro ezberdin, maila ezberdinetako 4 foro ezberdin antolatu. Ja prebentzioko foro bat badago, enpresa handien arteko prebentzioko ordezkariak elkartu da daude, pertsona batek behin prebentzioko arduradun batek egokizen iniziatiba, beste bat ditu eta ez zertik ez elkartzen. Eta zertik ez dugu tarteka gure artean eseri eta gure preocupazioko elkarbanatu eta evoluzionatzen jo, hori xebera. Eta hori, aurten jarriko da martxan, bai erosketa foro bat, bai prebentzioko jarraituko do eta sendotzen saiatuko ga inkorporazio horiekin, fabrikazioko foro bat eta bizabarietako foro bat. Ikusiko dut zer emaitza ematen ditu, baina seguro, emaitza bat etorriko dara. Eta bukatzeko, 3. proiektua ilusion proiektua. Ilusion proiektua izan da, ikusi dezun bezala, win-win proiektutik atera da beste bat. Eta hau izan zen, 6 aurkezpen horiek, enpresa traktore ezberdinek intzuten egin aurkezpena, jontatu ginen goiekin, eta goin ze balorazio egiten dugu ez, eta nola jarraitu bat dugu. Enpresa txiki bakoitzari plan estrategikoa egiten lagundu bat zitzaion, win-winen parte hartu zutenek, eta zen, ze behar dauzkegu ez? Eta hor, debate bat ateratzen zen, zan gaina foro bat, non handiak eta txikiak, handiak edo traktoreak eta txikiak egiten, eta ikusten dut, arazko antzekoak eukiren ditzazkela ez? Eta bat zen, talentua nola retenitu, nola sustatu, enpresako parteideak, motivatuta, konpromisoekin daulateaz, eta azaltzen zen, más o menos, kapazan aizen erderaz esaten genuen, que necesitamos empresas que apuesten por una cultura que se base en compromiso y participación de las personas, gutxi gora bera. Pertsonen parte hartze eta konpromisoan oinarritutako kulturan, kulturan alde egingo duten enpresa ditugu, konpromisoa eta parte hartutako enpresa, lankide edo pertsonek parte hartzen duten enpresa. Eta hortan oinarritu zen. Ilusioan, hola sonatzen do misterio bat bezala, eta, lehenengo zen, ze enpresa ezagutzen ditugu, beraien esperientzia elkarbanatu dezaketenak, talentua eta konpromisoa eta proiektu konpartitu batetan lana indutenak eta emaitza dauzketenak. Lehenengo fasea hori izan zen, eta bigarrena izan zen, identifikatu ditzagun konpromisoaren inguruko faktore klabeak, ez? Eta hementxe jontatu ginen, urtarian bukaeran, ez da izan zen. Urtarian bukaeran, dola bila.
Kontatu ginen, 50 pertsona, gutxu gara bera hemen gaudenak edo pixka barria. Eta lan egin duen, Zerbaiteratik, itzaldu bat edo. Vale. Eta egin ginen onta, mural bat. Muralak erreflejatzen du, isladatzen du hemen zer egin gendun. Eta lan egin gendun, elkarrekin nahastuta, dinamika oso poliki bat izan zen, oso politxe, makrosaio bat izan zen, helburua zuena, ze faktorekin lan egin behar deun, ilusion proiektu honen barrun, lortzeko konpromisoa eta enpresetako pertsonen parte hartzea nola sustatu, bai? Eta izan zen prozesu bat, hemen oso izporik azaltzen di, ez da gidan hori ikusi izazkezu, baina balore oso interesantek. Pertsonak eta talentua, kompetitibidadea, enpresen sarea, helburu bat, eman komuna, bizioa, nola izango zen ere enpresa, ez? Nola izango zen zuen enpresa? Hori, dinamika horien bidez, landu gendun eta reflexionatzen lagundu ziguten. Irikia, pertsonengan oinarritutakoa, oinarri sendo batekin, konpromisoa, taldea, bai? Eta hemen, hau edanetatik zer priorizatzen da. Transparentzia, lidergoa, seguridadea, konfiantza, arataibetza, kohesioa, girona, baldintza lauladak bai. Etorkizeneko bizio bat, errespetu bat, kontzeptu guztiak, bai? Eta hortan, 3 priorizatu genitu, bai? Zala, komunikazioa, lidergoa eta proiektu konpartido edo elkarbanatutako proiektua, bai? Eta ilusioen hortan, 3. fasea da, 3 faktore hauek, bai? Komunikazioa, lidergoa eta proiektu konpartido lantzea, bai? Eta hortan gaude. Lehenengoa dela lidergoa, otsaila landu gendu, 2 sesiokin, bere, maitzako jendea asko implikatu da eta ilusioa sortu duen proiektu bat, ilusioa sortzen edan iniziatiba bat. Martxoan proiektu konpartido sesioa lantzen ari gara, lehenko asten izan zen lehenengo sesioa eta datorren aste artean izango da bigarrengoa, eta apirilean komunikazioa landuko da. Apirilean 9. dako lehenengoa eta apirilean 30. bigarrengoa. Eta azkeneko fasea da, gero hori txertatzea, gero hori enpresatan txertatu imar da. Nola dano jartzen ganen neolako dinamika baten, dano sartzen gara, eta oso erresa eta oso politiketa izaten da, gero hori eguneroko eraman imar da. Eta listo. Oan ja, gelditzen da etorkizuna, nola plantatzen dugu elkartea, datozen urteetan, zer hau iritsi gara eta luzeago eoteko intentzio hori. Bueno, pues... ¿A dónde vamos, no? Bueno, realmente lo que estamos haciendo en el futuro a corto es continuación de lo que estamos haciendo ya. Realmente los proyectos están vivos, Aitor ha explicado 3, pero tenemos más. Entonces, bueno, pues tenemos que seguir trabajando los 5 retos que hemos dicho, seguir avanzando en los proyectos y de esos 2 foros que hemos visto antes, ¿no? El foro Tractoras y el foro Pymes, en la medida que se vayan juntando irán surgiendo nuevas ideas, nuevos proyectos. En el fondo, la asociación lo que hace es dinamizar esas reuniones para que las propias empresas de la asociación vayan diciendo qué necesitamos y qué queremos hacer, ¿vale? Los 3 proyectos, en el fondo, son ejemplos de colaboración y son ejemplos de conexión. Es decir, la asociación no va a decir a ninguna empresa qué tiene que hacer y qué no tiene que hacer. La asociación lo que busca es conectar, buscar foros para que nos juntemos entre nosotros, para que hablemos. Ya veréis que el presupuesto de la asociación tampoco es tanto, pero hoy en día en el mundo empresarial es imposible que ninguna empresa, ni la que queráis del mundo, tenga todo el conocimiento que necesita para progresar y seguir viviendo. Hoy en día las empresas tienen que estar muy bien conectadas con el exterior, con todo. Ya no solamente entre empresas, sino con centros tecnológicos, con universidades, con entidades, incluso con la parte legislativa, política, es decir, las empresas necesitan todo el conocimiento que está fuera para poder seguir progresando. Y nosotros lo que tratamos en la asociación es, por lo menos los que estamos en la comarca, que estemos conectados, que estemos juntos, dinamizar esos grupos, esas reuniones, esas dinámicas, que cojamos confianza, que podamos tener proyectos conjuntos. Es un poquito la esencia de la asociación. Y los 3 ejemplos que ha dicho Héctor, en el fondo van por ahí, si veis, más allá del tema concreto, buscar elementos de juntarnos, de hablar,
Y fijaros el valor que tiene, yo lo veo en mi empresa, si tengo cualquier tema que no sé cómo resolverlo, no sé, me voy a ir a Irán. ¿Y ahí qué tengo que hacer? Pues si hay una empresa que está en Irán, qué bueno es coger el teléfono y que sepa que me van a responder. Y que me van a decir, ven aquí, vamos a estar un par de horitas que te voy a explicar nuestra experiencia. Y eso tiene mucho valor. Y eso, por ejemplo, es algo que también lo tenemos que trabajar. En el fondo, el resumen también era para decir para qué estamos y para qué no estamos. Bueno, iniciamos 33 empresas en el año 2017, ya estamos en 63, representamos ya el 80% de los trabajadores industriales de la comarca. O sea que tenemos una dimensión, representación un poco importante. ¿Vale? Y presupuesto, ya veis que tampoco no tenemos millones de euros de presupuesto, es un presupuesto modesto, pero bueno, yo quería resaltar la evolución. El 2017 fue medio año porque nacimos en junio del 17. Los asociados pusimos 64.000 euros y ese año tuvimos un presupuesto de 182.000 euros. Y ahora os diré en detalle de por qué sube ese dinero. El año pasado, los asociados pusimos 76.000 euros y tuvimos un presupuesto de 360.000 euros para hacer todo esto que estamos hablando. Y este año tenemos una previsión de 72.000 euros por cuotas de los miembros, porque estamos subiendo. Pero fijaros que ya tenemos una idea de conseguir, de gestionar 434.000 euros. Y aquí aprovecho el momento porque claro, todo este dinero, este gap, esto es lo que ponemos las empresas que estamos en la asociación, no ponemos más. Pero fijaros que de aquí a aquí el presupuesto se multiplica por 2,8. Es decir, por cada euro que ponemos las empresas asociadas, tenemos 2,8. Sin embargo, el año pasado, 5,39, es decir, por cada euro que ponemos los asociados, conseguimos gestionar 5,39 euros. Y este año la idea es que sea un factor multiplicador de 6. Es decir, pues si multiplico esto por 6, me dará el presupuesto del año 2019. ¿Y de dónde viene ese dinero? Pues básicamente, y quería aprovechar para agradecer también los ayuntamientos de la comarca, a través de Goyeki. Goyeki sabe que nace de los ayuntamientos de la comarca también, están los 18 ayuntamientos. La estructura de Goyeki está trabajando. Cuando decimos que no tenemos estructura, pues es Goyeki el brazo ejecutor, diríamos, de Goyali Vale. Entonces, en ese sentido, la dedicación viene de ahí y el presupuesto viene de los ayuntamientos. Y en ese sentido, pues agradecer, porque en ese sentido, lo he dicho al principio, colaboración público-privada es muy importante. Es muy importante. Las empresas estamos también a gusto porque vemos que podemos colaborar. Y además, como tenemos un objetivo común, que esto vaya progresando, pues en ese sentido nos entendemos bien y vamos a. Y luego también la parte, lo que es Diputación y Gobierno Vasco, que también aportan. En ese sentido, proyecto de ilusión que hemos visto, proyecto muy bien, también vienen subvenciones de lo que es Diputación y Gobierno Vasco. Entonces, en ese sentido, pues aprovecho también para agradecer porque ya veis, al final la diferencia de presupuesto pues viene mucho de ahí. ¿Vale? Bueno, pues ya veis un poquito el presupuesto que manejamos y todo esto es para ir haciendo las acciones que hemos hecho. Y bueno, pues creo que es la última, si no me equivoco. Bueno, sin más, yo creo que ya hemos dicho todo. En el fondo tenemos que seguir colaborando, tenemos que hacer futuro, como creo que pone por ahí. Somos todos necesarios, las pymes y las tractoras. O sea, la asociación no es algo que las tractoras hagan por las pymes, ni al revés, nos necesitamos. Y nosotros las tractoras podemos hacer que las pymes sean mejores, pero las pymes también pueden hacer que nosotros seamos mejores y tengamos buenos productos en la comarca. Por lo tanto, nos necesitamos mutuamente y lo bueno es que podamos crecer y seguir colaborando juntos. Escucharse, un poquito seguir trabajando juntos. Y bueno, pues somos una comarca pequeña pero dinámica. Y en ese sentido pues tenemos que seguir trabajando. Y como se suele decir, solo voy más rápido, pero juntos llegaremos más lejos. Es un poquito lo que nos gusta decir la asociación. Y con esto, una horita, en tiempo ya que hemos terminado. Supongo que todo lo que se interpone entre un buen poteo y vosotros soy yo, por lo tanto hay que ir terminando. Creo que tenemos luego ahí también algo para tomar. Y bueno, ahí tenéis también las empresas que estamos a día de hoy, y veis que somos muchas. Y bueno, pues tanto José María y yo, pues cualquier duda, pregunta que tengáis, pues
Si sabemos responder estaremos encantados y si no, pues no sé cómo, trataremos de que llegue la respuesta a la persona. Bai, eskerrik asko.